No te quedes con dudas. En República AFAP estamos para explicarte lo que necesitas saber sobre el sistema previsional mixto, las AFAP y la protección social. Por eso ya comienza República AFAP Responde. Y hoy vamos a recibir en República AFAP Responde a Sofía Otegi, analista de inversiones de República AFAP. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día. Un gusto. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, vamos a poner un poco a los televidentes sobre este tema y nos vas a explicar a grandes rasgos las características justamente del fondo que manejan las AFAP. Exacto. Sería bueno tener en pantalla la placa número 1. Bien, ya la vamos a ver, ahí está. Bien, comienzo por el tamaño de los fondos que manejan las AFAPs, que en conjunto administran algo así como 15.200 millones de dólares. Es una cifra realmente muy importante y que ha ido creciendo a medida que el sistema mixto se fue consolidando. De hecho, si lo comparamos con el PBI de Uruguay, es un 27%. Este fondo se nutre de los aportes de los afiliados, pero también de la rentabilidad acumulada que han ido generando las AFAPs desde que comenzaron a funcionar. Bien. Y este fondo está dividido en dos subfondos. ¿Cómo funcionan, Analía? Sofía, perdón. Este fondo que te decía recién de 15.200 millones de dólares en realidad se divide en dos subfondos, que son el subfondo de acumulación y el subfondo de retiro, que voy a explicar más o menos cómo funcionan. Una persona que comienza su vida laboral en la edad joven, vamos a decir, tiene todos sus ahorros en el subfondo de acumulación, que tiene un perfil riesgo-retorno más agresivo, un horizonte temporal de las inversiones de más largo plazo y además es mucho más flexible en cuanto a las inversiones que podemos hacer. Ahora bien, cuando la persona cumple 55 años, cada año se traspasa un 20% del saldo de su cuenta individual hacia el segundo fondo, que es el subfondo de retiro. Este segundo fondo tiene un perfil riesgo-retorno mucho más conservador, un horizonte temporal de las inversiones de más corto plazo. De hecho, no podemos invertir en instrumentos que tengan un vencimiento mayor a 5 años y además es mucho más restrictivo en cuanto a las inversiones que podemos hacer. La idea es que a medida que la persona se acerca a su retiro laboral, las inversiones se hagan en instrumentos que son mucho más seguros, con menos volatilidad, tratando de asegurar el capital acumulado hasta el momento. Por otra parte, me he referido en varias oportunidades a la palabra riesgo. Me gustaría aclarar que las AFAPs en realidad realizamos las inversiones que el Banco Central, las leyes y las normas nos permiten, porque estamos regulados por el Banco Central. Bien, ¿y qué inversiones pueden realizar las AFAP? Sería bueno tener la placa número 2. Bien, la mayor parte de los fondos están colocados en lo que nosotros llamamos títulos del gobierno y del Banco Central. De hecho, del subfondo de acumulación representa algo así como el 54%. Pero no debemos perder de vista lo que nosotros llamamos las inversiones en el sector productivo, que tienen muchas ventajas para los fondos de pensiones. Invertir en esta segunda parte de la cartera que te decía es muy diversa esta parte. De hecho, podemos encontrar títulos de deuda de fideicomisos financieros para financiar obras de las intendencias departamentales. Hay deuda corporativa de empresas particulares que buscan financiar proyectos, por ejemplo, o podemos encontrar certificados de participación de parques eólicos o proyectos forestales. Además, invertimos otorgándoles financiamiento a los bancos y tenemos exposición a la renta internacional a través de bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito. Esto, más lo que te nombraba anteriormente, completan las carteras de las AFAPs. Bien, y decías recién que invertir en el fondo productivo tiene varias ventajas. ¿Cuáles son los beneficios? Bien, lo primero es que nos permite diversificar la cartera. Por otra parte, nos permite también obtener algo más de rentabilidad sin asumir un riesgo desproporcionado. Pensemos que estos proyectos en general tienen garantías muy fuertes para los que ponen los fondos, entonces lo que nos permite en forma más general es mejorar el perfil riesgo-retorno de la cartera. Por otra parte, es un aspecto muy importante el tema de la duración. Pensemos que en promedio las personas que tienen sus ahorros en el subfondo de acumulación les falta mucho tiempo para el retiro de a su jubilación, entonces necesitamos instrumentos que tengan vencimientos lejanos en el tiempo. Y es de hecho una de las características de este tipo de inversiones, que son a 10 o incluso 20 años. Finalmente, pero no menos importante, me gustaría aclarar que indirectamente también contribuimos con el crecimiento y el desarrollo económico del país, porque son proyectos a muy largo plazo y a veces en sectores intensivos en mano de obra. Si bien nosotros nos focalizamos en las ventajas directas del Fondo de las Pensiones porque nos debemos a los afiliados, si además contribuimos con el país, bienvenido sea.
Bien, vamos a recordar, si tienen más dudas, pueden ir a la web que es www.republicafab.com.uy, llamar al 0800 28 88 o visitar las agencias de todo el país. Sofía Otegui, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Estamos para ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo República AFAP Responde.